empresa que está en una zona pues rural, no está en una zona industrial. Aquí en San Luis contamos con prácticamente 3 zonas industriales. La zona industrial que está también por la carretera Río Verde, la tradicional, la carretera por el autódromo, pues aun cuando está por allá la ciudad satélite, pues ya no está dentro de la mancha urbana, está bastante lejos. Pero no es propiamente rural, ¿verdad? Simplemente no están dentro de la mancha urbana. Entonces, bueno, digamos que las diferentes características no son limitativas, son meramente enunciativas, pero sí nos permiten darnos una idea de que es más factible que, una MIPYME caiga en un cierto grado de informalidad y probablemente no tenga local. Les doy el ejemplo otra vez de las personas que venden mercancías por catálogo o por internet. Es muy común que a través de alguna red social eh, promocionen y promuevan sus bienes o servicios y, si es un servicio, pues te lo llevan a casa o en algún lugar, o generalmente así aplican, o van hasta tu domicilio. Algunos servicios de estética van a hacértelos a donde les indiques, porque no tienen propiamente local. Algunos servicios profesionales también, algunos abogados, algunos arquitectos, no requieren, incluso psicólogos, no requieren de propiamente un consultorio y van y te atienden. Algunos médicos van y te ven a casa y no tienen propiamente un consultorio montado. Habrá otras actividades que por la propia naturaleza técnica del servicio requieras una instalación. Entonces, como les comento, es enunciativo, no es limitativo. En cuanto a las características de producción, bueno, pues tienen que ver, fíjate, productos diferenciados, segmentación por ingresos, segmentación geográfica, inserción subordinada. Aquí te dice cómo es tu orientación productiva. Desde el punto de vista económico, los productos los conocemos como productos complementarios. Es cuando un producto te lleva a comprar otro producto. Un ejemplo muy grande, digo, porque es difícil que una MIPYME caiga ahí, pues es el auto, ¿no? Si tú tienes un auto, necesariamente vas a tener que comprar gasolina o conectarte a, a la luz, aun cuando el vehículo eléctrico todavía no es tan eh, de uso masivo, ¿no? Pocas personas tienen un auto eléctrico. El auto eléctrico es caro al bolsillo, es comparado con un auto de combustión normal, de gasolina concretamente. Ya ven que los autos de diésel o de gas por intereses económicos no se ha extendido el uso ni a los fabricantes. Yo creo que malamente les interesa, ¿no? El combustible de maíz que habían hablado en algún momento, no se han, aun cuando existen, no se han difundido. Y pues, como decíamos, cualquier producto innovador al principio pues es caro, no alcanza para la gran masa. Entonces, pero entonces alguien tiene que dar ese servicio. Y en algunos lugares se encuentran estos lugares para que conectes el auto, ¿no? El producto diferenciado podría ser también aquel producto que básicamente todos, dice que no lo se deja entrar. Discúlpenme, chicos, no los veía en la sala de espera, pero aquí van. Aquí van todos los demás. Gracias. Bueno, entonces, gracias por avisarme. Entonces, estaba yo diciendo que las características de producción, entonces, tienen que ver con
¿qué es diferente tu producto? Que manejes muchos productos, que no sea lo mismo. No sé, se me ocurren las tortillerías, es un caso típico de una MIPYME, una tortillería, pero no todas las tortillerías te ofrecen tortilla para enchilada o masa para tamales, ¿no? En algunas tortillerías del mercado, concretamente es donde yo he visto, no es que las vea muy seguido. Bueno, también me ha llamado la atención por, pues yo no sé, por el rumbo de mi casa yo veo que las tortillerías cierran aproximadamente entre las 3 y las 5 de la tarde, no más tarde. Y en alguna ocasión tuve que venir por una avenida que no me voy a acordar cómo se llama, muchachos. No me voy a acordar. Pero vi las tortillerías abiertas a las 9 de la noche en un día normal. Yo tenía que ir a acudir a unas instalaciones de una universidad que está por esos rumbos que les comento y, y las tortillerías abiertas a las 8 o 9 de la noche. También conozco una carnicería, un expendio de carne, que también es un típico ejemplo de MIPYME, y, y este señor tiene la carnicería abierta hasta las 10 de la noche, porque dice que algunos taqueros a esas horas de la noche van a conseguir la materia prima, cosa que es raro, pero cada quien conoce las necesidades de su cliente. Ese es el producto diferenciado, ¿no? Que hay algunas, por ejemplo, y permítanme el ejemplo, ¿no? ¿Qué nombre tendrán? Table dance. Estos clubes nocturnos en donde el horario es, o los antros, los horarios son diferentes a, a, a los horarios hábiles que todos conocemos, ¿no? Que pueden ser de 9 a 2 y de 4 a 6 cuando es cortado, o horarios seguidos, o estos supers que abrían toda la noche. Y digo abrían porque pues la pandemia y la seguridad los han obligado a trabajar de manera diferente, pero algunas farmacias son de 24 horas. Ese es un producto diferenciado, ¿no? Esa es la orientación productiva. ¿Qué tan diferente es el producto o el servicio que ofreces? Y eso hace que te distingas o que salgas de la normalidad. La segmentación por ingreso, pues ya vimos en algunos casos, pero tienen que ver evidentemente con el nicho al que va orientado ese producto o ese servicio. La segmentación geográfica, pues es la más típica. Conocemos, por ejemplo, la coca o la leche, que tienen pequeños centros de distribución en poblados menores, de menos población, que ni siquiera tienen la característica de ser una ciudad, pero tienen que tener unidades extendidas en otros espacios porque lo requiere la atención de su clientela, ¿no? En este caso, obviamente, pues en todos los lugares en donde se aglutine la gente, en todos los lugares en donde vivan personas, en algún momento habrá necesidad de que exista un comercio o el ofrecer algún servicio. Y puede ser que la MIPYME tenga que extenderse geográficamente. ¿Se acuerdan que hablábamos de las... Eh, ayer hablaban, alguien puso el ejemplo de las eh, gorditas de nata? Es una segmentación geográfica, es un pequeño localito, pero está distribuido o por el centro de la ciudad o por la ciudad misma. Ustedes conocen, por ejemplo, a la pastelería Antares o, ¿cómo se llama esta otra que también vende café, muchachos? Chaires o mmm, Costanzo o eh, la farmacia Guadalajara. O sea, encontramos muchas sucursales por
por diferentes lugares de la ciudad. Farmacia Guadalajara es una gran empresa, pero la de las gorditas no. Seguramente ni Chaires ni Antares, pero ya estamos hablando de una mediana, y probablemente me quede corta, tal vez sí sean grandes en el caso de Antares, porque Antares tiene su base en Querétaro y lo de aquí son una extensión. Pero fue una empresa pequeña, una empresa familiar. En un espacio de 10 años han logrado trascender. Estas pequeñas pastelerías que han trascendido, pues es un ejemplo, ¿no? Muy bien. Tenemos del otro lado el uso intensivo de los factores, pues eso tiene que ver con el tipo de producción que tengan, ¿verdad? Decíamos aquí, si es materia propiciada, más bien tomada directamente de la naturaleza, como, no sé, se me ocurre, han visto que en las tiendas venden recipientes de frijoles. Sí. Es un pequeño negocio que está en algún lugar de la ciudad y va y coloca sus frijoles en las tienditas de la esquina, en las tienditas de abarrotes, son las tortillerías, pero son frijoles que ellos procesan. Algunos tienen algún tipo de conservador, algunos son muy tradicionales, simplemente los cocen a la manera tradicional y, y al igual que cualquier otra comida eh, elaborada de esa manera, su vida es corta, la tienes que refrigerar y aún así, ¿no? Pero también podría ser pues pequeños productores de gallinas, de huevos, de puercos, pequeños, insisto, pequeños, 2, 3 animales, 5, y ya la inversión en una vaca, en un caballo es caro, ¿no? Pero básicamente ahí tenemos eso de recursos naturales o de vender hacer la primera venta de lo que extraen de sus parcelas, ¿no? Jitomate, cebolla, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, o la primera transformación de eso obtenido de la naturaleza. En cuanto al conocimiento, pues son todos los despachos y todas las consultorías, en donde no vendemos cosas físicas, vendemos conocimiento, se vende asesoría, se vende la consultoría. En el caso del trabajo, pues son los pequeños, puede ser aquí una combinación, puede ser talleres, eh, talleres mecánicos, talleres eh, para crear piezas de repuesto, ahí donde hacen tornos y ese tipo de cosas, y el uso intensivo del dinero, cuando requieres el comercio, no estás utilizando nada de esto, pero requieres dinero para estar comprando y vendiendo los materiales ya determinados, ¿no? No estoy hablando necesariamente del uso del dinero como las cajas populares. Las pequeñas cajas populares comenzaron como una alternativa menor, pero no es un banco. Aunque hoy día las tuvieron que incorporar al sistema financiero mexicano con toda la regla por la cuestión de la responsabilidad, muchachos. Pero no estoy hablando de eso. Tal vez ni siquiera aquí estemos hablando de las casas de empeño, que hay de todas proporciones, ¿no? Incluso ahí. Entonces, bueno, tenemos una posibilidad inmensa de combinaciones, insisto, es meramente enunciativa, ¿no? Puede haber alguna más en relación a algunas combinaciones o esquemas que por la propia naturaleza inventiva o novedosa, pues no esté considerada ahí, ¿no? Lo que sí es importante, y con esto cerramos este tema, es que estas empresas, desde que veíamos aquel video, pues son muchas y por lo tanto se considera el principal motor de la economía. Ahí espero que ustedes noten la relevancia. No solo vienen a dar autoempleo al propio emprendedor, sino a crear nuevos fuentes de empleo para aquellas personas que no tienen
o conocimiento o capacidad económica o voluntad de poner un negocio, pero que tampoco las grandes empresas les pueden dar empleo. Ya veremos que pues pertenecer a una u otra tiene sus ventajas, ¿no? Pero también hay que cubrir con ciertos requisitos. Y, y pues, al igual que existe una gran gama de posibilidades en productos, también en las oportunidades laborales, ¿no? No es igual, y se los digo, yo creo que ustedes lo notan, contratarse con una gran empresa, ¿qué ventajas tiene a contratarse con un microempresario? En donde las más de las veces al microempresario le cuesta trabajo cumplir con sus obligaciones de seguridad social. Yo creo que esa es la principal, eh, iba a decir falla, eh, pero podría ser, ¿cómo decirlo? Sin sonar despectiva o minimizando la importancia que tienen las MIPIMES. Las MIPIMES no tienen la fuerza financiera, la capacidad económica de una gran empresa. Entonces, pagar y adquirir la responsabilidad de la seguridad social de los empleados, las más de las veces les pesa, no lo quieren hacer. A veces pueden, pero no quieren. Como les digo, hay la mala práctica y hay la parte difícil, dado que son los dueños, están administrando los recursos de la empresa, lo sienten mucho. Cuando a la larga, pues es una ventaja. Ya les ponía el ejemplo del boxeador, ¿no? El no tener, eh, pues, un esquema. De repente pienso en las empresas de los juegos mecánicos, estos que se ponen en las ferias. El otro día me dijeron que cuando iban a la feria se subían a los juegos mecánicos nada más. ¿Qué pasaría si un juego mecánico que los lanza hasta arriba y luego los baja se descompone y todo mundo que estaba montado ahí, eh, al ocurrir un accidente, quedan mal o se mueren? Ese es un riesgo de mercado con el cliente. La empresa debería de tener un pactado o comprado un seguro para sus clientes. Si no lo tiene, pues ahí va a tener un impacto financiero tremendo porque pues lo van a demandar y va a haber un daño, va a haber una multa por parte de las autoridades y una serie de cosas que puede ponerlo en la lona si no tiene y si no conoce que debía tenerlo. En los parques de estos que me acuerdo que hace muchos años, Kikeland, ¿no? En Kikeland me parece que hay una tirolesa. ¿Qué pasa si la tirolesa no funciona? Si ustedes conocen Kikeland, ¿cuántos años ha tardado en evolucionar de cómo era en un inicio a, a el, al parque que hoy es? ¿Sí saben dónde está Kikeland, muchachos? No sé si incluso se llame con ese mismo nombre hoy día. ¿Saben dónde está Kikeland o no saben? No han ido. En Mezquitic. En Mezquitic. Tiene ahí, eh, pues no sé si es la parte de la presa en sus terrenos o esa agua que tienen ahí, ese lago artificial o natural, no lo sé, pero tiene ahí un espacio para acampar hoy día, tienen unos jueguitos mecánicos, como un espacio abierto, ¿no? Y montaron, me parece, esa tirolesa. Imagínate que a alguien se les caiga de ahí, o sus empleados, los que operan, los que trabajan ahí, tengan algún accidente. En ambos casos tiene que responder. Entonces, eh, creo que las pequeñas empresas, al tener esa limitante financiera, empiezan como a no crear esa red de seguridad para ellos y para los servicios o productos que prestan. Y a la larga eso puede convertirse en un problema. Y obviamente las personas que trabajan con ellos, pues
puede ser que se frustren o se decepcionen y no quieran trabajar tanto y también manejen un, una alta rotación de personal porque pues no dan prestaciones, no dan, como dije, ni siquiera seguridad social y pues la gente que necesita el empleo puede quedarse con ellos, por un lado, o la mano de obra menos capacitada o bien la más necesitada y quedarse un tiempo e irse. Yo creo que es parte de los principales problemas que persisten en mi pyme, que se convierte en un problema y que mal manejado los lleva al fracaso y a esta muerte tan rápida, ¿no? Eso lo vamos a ver en las habilidades administrativas que puede tener y que debe tener un microempresario para poder sacar adelante y por lo menos conocer un poco de lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí en todas estas pantallas que restan es una serie de datos estadísticos eh, para demostrar que estas MIPIMES son el principal motor de la economía, ¿no? Son la columna vertebral de la economía mexicana, eso es cierto. Hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan más del 42% del empleo total, o sea, poco más, poco menos de la mitad. Las pequeñas suman 174.800 y este dato no está actualizado. Lo tomé del censo anterior. Esta pantalla lo que les muestro aquí es eh, la página del INADEM y es el blog del emprendedor. Viene este artículo que se llama Las MIPYME en México, retos y oportunidades. Y les dejo la liga para que lo consulten y le den una vista. De ahí saqué este extracto y pues como, como digamos el nombre lo dice, retos y oportunidades. ¿Qué tienen que hacer las microempresas para subsistir, para romper este hechizo, ¿no? De 5 años no más. Hablaba yo ayer antier que desde Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel se han creado figuras. Lo de los préstamos ya viene, desde muchísimo, toda la vida se han dado préstamos, van cambiando de nombre. En la Secretaría de Hacienda también van cambiando las modalidades para el pago de impuestos. Si no eran el régimen de menores, fueron los causantes menores, luego fueron los repecos y hoy es el régimen de incorporación fiscal, pero es lo mismo. Finalmente la plataforma es la misma, es un régimen simplificado, un poco más barato, pero en lo que respecta a impuestos, quien paga más impuestos es el asalariado. El empresario tiene muchísimas ventajas, pero si tampoco lo sabes, pues tampoco puedes como apreciar esa ventaja, ¿no? Entonces esta pantalla dice que el desarrollo económico de los países depende de diferentes factores, como puede ser el marco jurídico estable, los acuerdos comerciales o los de cooperación económica que se firmen con otros países, las facilidades que se dan para emprender negocios, así como de un entorno empresarial sólido, competitivo e innovador que facilite y fortalezca la actividad económica. Y como México es un país en vías de desarrollo y no salimos de ahí, es importante crear un ecosistema robusto que se caracterice por incorporar todo tipo de empresas a la cadena de valor y a la vez que estas pequeñas empresas sean capaces de satisfacer la demanda de sus clientes y competir a nivel internacional. Esa es la aspiración, muchachos, ¿no? Eh, Mira, de acuerdo al INEGI, la esperanza de vida promedio de una empresa recién creada en México es de 7.8, por lo que es poco probable que llegue a consolidarse en el mercado nacional. Este es el dato del INEGI. Si bien la esperanza de vida depende de diversos factores como la creación de tu marca, la calidad de tu producto y servicio, acuérdate que esto va a residir en la atención que le das al cliente, tus cuestiones administrativas, de ventas y de planeación. Cuando veo esto y esto, te confunde.
la planeación forma parte, es el primer elemento administrativo. Si no hay planeación, no hay administración, ¿eh? Si no hay planeación, no la hay. Entonces, esto es como redundante, ¿no? Y entonces debemos reconocer que las MIPYME y los emprendedores se enfrentan a un mercado adverso, pues desde el inicio de sus operaciones deben competir con grandes empresas que cuentan con una mayor solidez financiera, lo que les acabo de decir, con ejemplos, así como una compleja estructura tecnológica y la fuerza de su marca, ¿no? No es igual vender, les decía, hamburguesas en mi carrito ahí en la esquina que las McDonald's, ¿no? Que tiene la fuerza de la marca. Eso va a depender del plus que le agregues a tu hamburguesa o a lo que sea, ¿no? Entonces, chicos, pues aquí les dejo este material que yo creo que a este punto ya terminaron de verlo. El día de hoy les voy a dejar una pequeña actividad aquí en Classroom para el lunes. Probablemente voy a empezar a probar cuál va a ser la mejor forma de hacer la clase asíncrona y si me voy a quedar con la plataforma de Zoom o nos vamos a ir a Teams. Ahorita que resuelva el problema de técnico que tengo, muchachos. Pero cualquier cosa yo les hago saber por la vía del WhatsApp. Mientras tanto, chequen la actividad que les dejo en Classroom, por favor. Y nos quedamos con la idea, en el compromiso, pues, de que nos veremos aquí el próximo lunes. ¿Algún comentario, muchachos? Hola. Creo que no, todo bien. Todo bien, maestra. ¿Ya despertaron? Ok, les dejo ahí una actividad con todo lo que he hablado en estas 2 primeras semanas y los veo el lunes. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bien. Maestra. Gracias. Nos vemos. A ustedes Gracias, por su maestra. atención.